Ok, ahí va. Jeremías 49:11. Deja tus huérfanos, yo los criaré y en mí confiarán tus viudas. Entonces, este tema es bien bonito y bien especial. Yo creo que no sé si alguna, o no creo que ninguna estemos en esta situación ahorita de tener una crianza solas, ¿no? Porque pues en el caso de ella es una mujer viuda. Vamos a hablar acerca de ella. Entonces, este versículo se volvió el lema de ella. Ella decía, Dios dijo en su palabra que Él va a criar a los huérfanos, así que Él se va a ser el padre de mis hijos, va a criar a mis hijos y además, Él ha prometido que Él va a estar pendiente de mí como viuda, ¿no? Entonces, bueno, esta reseña empieza diciendo que no nos sorprende cuando un hombre que tuvo todas las oportunidades del mundo, o sea, dinero, a lo mejor buena escuela, buenos padres, padres atentos, amorosos, cuando tienes todo, pues no nos sorprende que haya un buen fruto o que haya un buen resultado de eso. Pero no es el caso de Dwight Lyman Moody, que es el hijo de Betsy, porque él no tuvo todas las facilidades del mundo como para haber sobresalido de la forma que lo hizo y haber impactado de la forma que lo hizo, porque él es uno de los cristianos que marcó la historia del cristianismo durante un avivamiento. Entonces, en este avivamiento, él como evangelista produjo mucho fruto, mucho fruto. Pero nos dicen, pero él no viene de una familia así, o sea, ese es lo sorprendente y lo admirable, que él no venía de una familia con todas las posibilidades. Entonces, dice, en el caso de él, dice, es uno que creció en la peor de las pobrezas y recibió solo una educación muy básica hasta el 5º año de primaria, pero que prosperó por el carácter tenaz de una madre que soportó las aflicciones severas. Entonces, si se fijan, era un hombre que solo tuvo 5º grado de primaria, o sea, ni siquiera terminó la primaria, y vivió en una pobreza extrema también. Entonces dice aquí que Dwight Lyman Moody estaba al lado de su madre cuando ella murió y él dirigió algunas palabras. Dice que cuando él estaba viendo a su madre morir, él dijo estas palabras, madre, madre. Y entonces ella ya no respondió. Y entonces él dice, llegará el día en que la volveré a llamar en el más allá. Y él dice, amigos, este no es un tiempo para hacer luto. Quiero que comprendan que nosotros, o sea, él y sus hermanos, no nos enlutamos. Estamos orgullosos de haber tenido una madre así, porque nos dejó una herencia maravillosa. Entonces, bueno, la historia de Betsy, pues es que ella se casa con Edwin. Ellos son creyentes, pero bueno, son hijos de creyentes. Pero aunque Edwin era un buen hombre, lo que nos dice aquí es que hubo un tiempo en su vida en que él se aparta del Señor y entonces él desarrolla pues un vicio, ¿verdad? Vamos a llamarlo como es, era un vicio, él se vuelve alcohólico y a raíz de esto pues muere y cuando él muere, Moody era era un niño pequeño todavía y tenía, me parece que eran 6 hermanos, Moody 7 y la mamá que estaba embarazada, o sea, eran 9 hijos, imagínense. Bueno, no recuerdo bien cómo estuvo, pero el punto es que eran 9 hijos. Entonces, pero ella estaba embarazada cuando fallece su esposo. Y les digo, el esposo de ella, pues sí era responsable y todo, pero pues falleció. Y aparte, pues desarrolló este mal hábito. No, no es un hábito, es un vicio. Desarrolló este vicio. Y pues sabemos que es pecado, ¿verdad? También. Entonces, bueno, él murió de un infarto y Moody tenía solo 4 años de edad y era hermano de otros 6 niños, dice. Su madre estaba embarazada y tuvo gemelos. Es por eso que daban la suma 9. Entonces, estaba embarazada, era un embarazo gemelar. Tenía ya 6 hijos más Moody, 7. Y entonces, él tenía apenas 4 añitos cuando su papá falleció. Imagínense el miedo que a lo mejor ella pudo haber sentido. Uno puede pensar en ese tiempo, ¿no? Decir, híjola, una mujer embarazada con 7 hijos y en unas circunstancias donde antes era muy difícil para las mujeres, ¿no? El conseguir un trabajo. Recordemos cómo era la historia antes.
Y uno puede verse a pensar, ¿no? En el miedo que a lo mejor ella experimentó de decir, ¿qué voy a hacer? O sea, con 9 niños, ¿cómo los voy a criar? ¿Cómo los voy a mantener? ¿Cómo les voy a dar estudios? O sea, tantas preguntas que pueden venir. Y yo leía también acerca de un artículo acerca de esto, de las madres solteras o madres que han quedado solas, que enfrentan muchos temores, ¿no? Muchos miedos, como por ejemplo, y si se me ocurre volver a salir con otro hombre, ¿qué tal si resulta ser un mal hombre? ¿Qué tal si daña a mis hijos? O tantas dudas, ¿no? De qué tal si tengo que pedir que alguien cuide a mis hijos, qué tal si no los cuidan bien, o qué tal si les pasa algo, o sea, tantísimas dudas que ellos enfrentan. Y ciertamente, estadísticamente, las personas que están criando solos a sus hijos sí son más vulnerables, porque obviamente no nos podemos partir en dos y no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. O sea, no puedes, o sea, no puedes querer estar manteniendo a tus hijos trabajando porque ella tuvo que ser una proveedora y al mismo tiempo estar bien al pendiente de los niños y en este caso de tantos niños, ¿verdad? Entonces, yo me imagino el miedo que pudo haber experimentado, pero sumado a ese miedo, algo que a ella le decían las personas que la conocían y por la época en que vivió, le dijeron, una mujer sola no puede criar a tantos hijos, entonces lo que tú tienes que hacer es repartirlo con tus familiares, o sea, pídeles que que un hermano tuyo te cuide uno, otro y repártelos hasta ahorita porque tú no puedes con ellos. Y algo que le decían es, ya sabes, dice que si tú no haces eso, dice, estos muchachos van a terminar en la calle o van a ser malos hijos o van a terminar en la cárcel porque tú no vas a poder atenderlos ni estarlos cuidando. Entonces eso le decían, pero ella, su respuesta fue, no, yo no voy a hacer eso. Mientras yo tenga estas manos y mientras yo pueda trabajar, yo voy a trabajar para ellos. Pero más allá de decir yo puedo trabajar, ella se apropió de ese versículo que les leí de Jeremías y ella decía, el Señor dijo que, que los huérfanos y las viudas, Él los iba a cuidar. O sea, deja tus huérfanos, yo los criaré. Y luego deja tus viudas. O sea, y entonces él dijo, si el Señor ha prometido que Él me va a cuidar a mí y ha prometido que va a cuidar a mis hijos, que van a ser suyos, o sea, yo voy a aferrarme a eso y voy a creer en eso. Entonces era como que algo que se convirtió en su lema, ¿no? Es voy a confiar en el Señor. Él tiene cuidado de las viudas y tiene cuidado de los huérfanos. Entonces, me gusta mucho, por eso les digo, más allá de llamarle una madre trabajadora, yo creo que yo hablaría de fe, porque eso es fe, de verdad. Entonces, ah, dice aquí que igual, o sea, Dios siempre es bien misericordioso. Dios mostró ese cuidado para ella y ese amor, ¿verdad? Y de que es un padre de huérfanos y un esposo para la viuda, porque Él mostró mucho cuidado a través de diferentes situaciones. Por ejemplo, dice aquí que una vez le llegó un poco de misericordia por medio de miembros de la familia que pagaron el primer año de hipoteca, porque aparte el señor, como el esposo de ella se había vuelto alcohólico, dejó muchas deudas. Entonces, encima de que se quedó con todos los hijos ella sola, cuando llegaron los de la hipoteca y llegaron la gente de las deudas a cobrar, pues dice que se llevaron todo lo que les permitió la ley llevarse, o sea, inclusive en ese tiempo leña, porque pues era con lo que calentaban las casas y cocinaban y todo eso, estamos hablando de 1800. Entonces, imagínense despojarte de todo, o sea, se muere tu esposo, te quedas sola y aparte te quitan las cosas, o sea, por eso les digo, yo no me puedo imaginar el miedo que ella sintió, porque cuando uno siente miedo, no necesariamente es que no tengas fe. Tu fe se revela como tú actúas. Ella pudo haber sentido miedo, pero ella decidió confiar en Dios, o sea, decidió poner su confianza en Dios y aferrarse a las promesas de Dios. Entonces dice que algunos de sus familiares pues pagaron el primer año de hipoteca que tenían y también el pastor de su iglesia, Oliver Everett se llama. Dice que él les llevaba comida y también otras cosas que les podían servir y pasaba mucho tiempo con sus hijos como una figura paterna. Eso se me hace tan padre también que alguien de la iglesia y para que aprendamos cómo funciona la iglesia también, que él en cierta forma se convirtió en esa figura paterna que necesitaban esos niños o esos muchachos, ¿no? Porque dice que él iba obviamente con cuidados y todo eso pues para guardar su testimonio y todo, pero él pasaba mucho tiempo con sus hijos, dice aquí
y animaba mucho a Betsy dice, a mantener a su familia unida, o sea, todo lo contrario a lo que la gente le decía de que reparte a tus hijos porque se te van a desbalagar, y el pastor, no, tú manténlos unidos, o sea, manténlos contigo, enséñales de Dios y esfuérzate y síguele, ¿no? Pero no era nada más así como te doy la cátedra o la clase de lo que tienes que hacer, sino que él mismo en cierta forma buscó junto con la iglesia de ella apoyarla, o sea, la acogieron, por así decirlo. Entonces dice que le llevaban comida y otros menesteres, dice aquí, yo me imagino que otras cosas que ellos necesitaban. Y luego aquí también dice que Betsy asistía fielmente a la iglesia y les enseñó a sus hijos usando los únicos libros que tenía en la casa. O sea, Betsy siempre fue muy fiel en no ceder, en no dejar de congregarse, en no dejar de perseverar. Y entonces dice que los únicos libros que ella tenía en su casa era una Biblia, un catecismo y un librito de devocionales. El catecismo a lo mejor no suena como palabra muy católica, pero el catecismo es un libro de enseñanza, son como nosotros lo que le conocemos doctrinas. Entonces es como, o enseñanzas acerca de nuestras creencias, por qué creemos lo que creemos, pues, ¿sí? Entonces eso era un catecismo, en las iglesias antes se enseñaba eso, cuando alguien entraba te decía, mira, creemos que Dios, que Jesús es Dios por esto, creemos que el Espíritu Santo es Dios por esto, creemos que Dios el Padre es Dios por esto, creemos que hay un infierno, creemos que hay un cielo, y eso era el catecismo, ¿sí? Entonces, era lo único que tenía Betsy, Biblia, un catecismo y un librito de devocionales. Y entonces, aunque ella no tuvo mucho tiempo, porque obviamente tenía que trabajar mucho para mantener a sus hijos, los tiempos que sí tenía se aferró a usarlos para transmitir ese alimento espiritual para sus hijos. A lo mejor no les enseñó tanto así como que lee tu Biblia, pero ella era en lo práctico, pues, o sea, les enseñaba. Entonces dice, ella disciplinó a los niños y por necesidad mantuvo un hogar muy estricto. Entonces aquí con disciplinar no es que se la pasaba pegándoles. Disciplinar es como cuando un corredor se disciplina o se hace disciplinado, por ejemplo, para ejercitarse, para comer bien, para hacer las cosas que le ayudan a su cuerpo, ¿sí? Entonces, así ella enseñó a sus hijos a ser disciplinados. Entonces dijo, van a ser disciplinados. Y dice, y sí fue estricta, o sea, la verdad es que aquí nos dice ella, pero fue por necesidad. Si tienes 9 hijos y nada más tú los atiendes, pues ahora sí como que viene estricto, no, tienda su cama, órale, lave su plato, haga esto, haga lo otro, porque la familia tenía que funcionar. Entonces, primer principio, si se fijan, por eso me gusta mucho esta reseña, esta biografía, porque nos da muchas cosas prácticas para la vida. Dice, aprende a disciplinarte tú, y también a proveer esa estructura y esa disciplina a tus hijos. Entonces, esa es una buena enseñanza que podemos aprender del testimonio de Betsy. Y dice que los niños respondieron bien y aún en su edad adulta, a todos ellos, más que a otra cosa, les gustaba estar con su madre en su casa. De hecho, lo que nos dice la reseña es que aunque Moody se casó y se fue y empezó a hacer su vida, pues como la ley de la vida, ¿no? O sea, naces, creces, te reproduces, ¿no? Entonces el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces, como él se casó, a pesar de eso, a él le gustaba volver a ir a visitar a su mamá y siempre era como que le encantaba ir a casa de su mamá. Entonces, bueno, dice aquí que por necesidad ella tenía que dedicar la mayor parte de su tiempo a la urgencia de proveer para su familia y trabajó todo lo que pudo, dice, en todo lo que ella pudo, como trabajó en todo lo que ella pudo, así como como en los trabajos que podía obtener en ese tiempo, ¿sí? Entonces dice, araba la tierra, sembraba, buscaba empleos en casa de los vecinos, y en su hogar, dice, ella hacía la ropa de sus hijos, hilaba la rueca, tejía la tela, surcía y volvía a surcir hasta que ya no se podían reparar más la ropa. Entonces dice, ella trabajó en lo que pudo, ¿sí? En lo que pudo. Y dice, y a veces sí parecía que la familia ya no iba a poder seguir adelante, pero al final, dice, siempre lo tenían lo suficiente, aunque fuera poco. O sea, si se fijan, siempre Dios los estuvo respaldando, o sea, Dios estuvo respaldando esa fe de Betsy de decir, voy a confiar que mis hijos que están huérfanos de padre, Dios los va a acoger como sus hijos. Y que yo que estoy viuda, Dios, estoy en el corazón de Dios también. Entonces ella se aferró a eso y Dios siempre respaldó, aunque sí no quiere decir que fue bien fácil y que no batalló, no, yo creo que sufrió. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque aunque Moody dice que él fue el que escribió más acerca de su madre, dice, aunque nunca la escuchamos quejarse, jamás la escuchamos quejarse, dice,
sino, y la veíamos bien, en el día ella andaba tranquila, trabajadora y todo, pero nos dábamos cuenta que en las noches ella lloraba. Entonces, por eso les digo, sufrió y por eso les digo, la fe no quiere decir que no sientas feo, o que a veces no tengas temor o que no llores. La fe quiere decir que aunque tienes todos esos sentimientos, persevera y puedes llegar a tener paz también. Yo creo que ella llegó a tener paz. Mis hijos están en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Puedo confiar en Dios. Entonces yo creo que ella a lo mejor lloraba de repente, pero se iba a dormir y dormía tranquila y al día siguiente volvía otra vez, ¿no? Entonces, la fe es eso, perseveras a pesar de lo que está pasando. O sea, porque al que estás viendo es a Dios, o sea, no tus circunstancias, no a ti, que a lo mejor ya estás cansada y sin fuerza, sino a Dios. ¿Sí? Y bueno, dice aquí, durante todo ese tiempo, dice, ella mantuvo su confianza en la provisión de Dios y su fe sencilla fue recompensada. Confía en Dios, era su credo, o sea, era esa parte de ese versículo de Jeremías que es, confía en Dios, soy una viuda, pero Dios me dice que yo estoy en sus planes y que Él me ve y Él me cuida. Entonces dice, y ella confiaba en Dios incluso cuando sentía el llamado a sacrificar lo poco que tenía para ayudar a quienes tenían todavía menos. Aquí es otro punto que podemos aprender de ella, de Betsy, aparte de ser disciplinados. Me encanta esto porque a veces pensamos que la enseñanza es teórica, que nada más es estarle diciendo a nuestros hijos, oye, mira, la Biblia dice esto, y la Biblia, pero no se los enseñamos con el ejemplo. Entonces ella les decía, hijos, su padre es Dios, Dios va a proveer, no les va a dejar pasar hambre, tengan fe. Pero ella tenía que vivir esa fe. Si ella no lo reflejaba en su vida o en su actuar, si ellos no modelaba eso, pues ellos no iban a entender, iban a decir, pues, ay, nomás mi mamá dice eso, pero pues a ver dónde está. Pero entonces dice, viene aquí un ejemplo de por qué ella era práctica en su fe y cómo es algo que nosotros podemos aprender y hacerlo en nuestra vida también. Dice que en una ocasión llegó a su casa, a la puerta de su casa, yo imagino que un mendigo o alguien pues que llegó a pedir comida a su casa, tenía hambre, pero dice que ella voltea a ver a sus hijos y están a punto de cenar y lo único que tenían, dice aquí, era una gasa de pan, o sea, una pieza de esas como, pues sí, una pieza de pan nada más. Y para 9 hijos, o sea, era una rebanadita de pan para cada quien. Entonces dice que los vio y se quedó así como que, híjola, pues es que es la comida para mis hijos, ¿no? Pero entonces les dice, a ver, hijos, vamos a confiar en Dios y vamos a compartir. Y que los hijos se vieron y como que entre ellos se vieron y pues sí. Entonces dice que a cada rebanadita de pan que le tocaba a uno les quitó un pedacito y se las dio a esta persona. Y entonces dijo, recuerden que nuestra provisión viene de Dios y Dios nos va a proveer. Entonces, si se fijan, ella era práctica en enseñar acerca del carácter de Dios y de cómo podemos confiar en Dios. Porque si yo hubiera dicho, no, es que no tengo, le hubiera dicho al Señor, pues no estás confiando en que Dios puede proveer para tus hijos también y en que Dios es misericordioso y que Dios comparte lo que tiene y que nos llama a nosotros también a tener misericordia de otros. Entonces, como que ella, por eso les digo, me gusta tanto la reseña de ellos dos, de Moody y de su mamá, porque es muy práctica en su fe, o sea, es una fe que obra. Es como Santiago que dice que la fe sin obras es muerta, pues esta era una fe viva, porque se podía ver. Sí, o sea, se veía, ella tenía fe y su fe se veía en estos actos, ¿sí? Entonces, dice aquí, aferrada al poder de Dios, mantenía una actitud alegre delante de sus hijos, aunque por las noches sí lloraba. Es lo que sus hijos recuerdan. Por eso les digo, o sea, claro que sí, a veces somos humanos, nos cansamos, nos desgastamos, pero podemos llorar en el Señor, o sea, venir ante Él y vaciar nuestro corazón ahí, ¿sí? Y luego dice aquí que muchos años después, ya eh, bueno, cuando ya Moody se hizo un evangelista, un predicador famoso, él dedicó algunas palabras de Proverbios 31. Si conocemos el Proverbios 31, ese es una alabanza a la mujer virtuosa. Y empieza así, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y Moody escribió algunas cosas para reconocer que su mamá se parecía mucho a esa mujer descrita en Proverbios 31. Y a veces uno ve a Proverbios 31 y dice, no, hombre, esa mujer es como inalcanzable, ¿no? O sea, ¿quién va a ser como ella? Así. Pero Moody pudo reconocer a su mamá a una mujer que fue así. Y les voy a leer así como lo que él escribió, así textual para que lo vayamos, lo escuchen ustedes también tal cual. Y dice así, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las perlas. Confía en ella el corazón de su marido. Y luego Moody escribió, fue viuda durante 54 años,
pero amó a su difunto esposo hasta el día que ella murió de la misma forma en que lo había amado durante toda su vida. Nunca escuché una queja y ella nunca enseñó a sus hijos a hacer otra cosa más que a reverenciar a nuestro Padre. Ella lo amó hasta el final. Aquí otra cosa práctica que podemos aprender. Quiero que la noten, ya llevamos 13. Una es aprender a ser disciplinadas y a enseñar a nuestros hijos a ser disciplinados. Número 2, tener una fe viva, como la que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ella tenía una fe viva, por eso hacía obras buenas, como compartir el pan de sus hijos con los necesitados, ¿no? Y número 3, aquí donde dice Moody, nunca escuché una queja y ella nunca enseñó a sus hijos a hacer otra cosa más que reverenciar a nuestro Padre. Fíjense, a veces en nuestro dolor, cuando alguien ha pasado por un divorcio, digamos, y, y a veces la mamá me ha tocado a mí que pasa la amargura de esa separación a sus hijos. O sea, les habla mal de su padre. Dice, no, pues es que tu papá esto y tu papá. ¿Y sabes qué es eso? Es amargarle el corazón a tus hijos. O sea, la separación fue contigo, pero él sigue siendo el papá de ellos. Entonces, aunque aún si hubiese sido, porque aquí el esposo sí era alcohólico, o sea, había algo malo en él, pero ella no permitió que ellos fueran irreverentes. Entonces, aquí aún si hay alguna situación que sí es de señalar, es muy admirable una mujer que en vez de estar hablando mal de ese hombre, les enseña a sus hijos a reverenciar a su padre, a respetarlo. ¿Por qué? Pues simplemente porque es bíblico. La Biblia dice que los hijos tienen que honrar a sus padres y a veces como mujeres nosotros no contribuimos a que nuestros hijos aprendan a respetar y a honrar a su padre. Entonces, es bien importante también eso. Yo recuerdo una vez un joven, y yo le estaba hablando acerca de esto, ¿no? De honrar a los padres y sus papás eran divorciados también. Y ya le dije, mira, a lo mejor tu papá, pues tú no conoces las circunstancias, tú no sabes por qué pasó lo que pasó, por qué él se retiró o lo que sea, ¿no? Le dije, no pienses mal, o sea, eso te va a amargar. Y entonces dice que un día se animó, o sea, jamás había querido tocar el tema con su mamá, pues porque era un tema delicado entre ellos. Y un día le dice, oye, mamá, dices que sabes que a mí me hizo falta mi papá. O sea, pero él se estaba abriendo su corazón a su mamá. Y su mamá le dijo, ay, tu papá era un bueno para nada. Y dice que él se sintió tan triste, dice, o sea, pues a lo mejor sí era Fabi, dice, pero yo esperaba que me dijera, aunque sea una cosa buena de mi papá, de saber que yo tengo algo bueno de un hombre, o sea, de la figura paterna, ¿no? Entonces, eso es bien destructivo, de veras, hermanas, sembrarles amargura a los hijos o sembrarles coraje, eso es bien, bien destructivo. Entonces, también por eso les digo, me gusta mucho que Moody dijo, mi mamá nunca nos habló mal de mi papá, aunque era un alcohólico, ¿verdad? Dice, mi mamá nos enseñó a respetarlo. Entonces, eso es otra cosa, nosotros tenemos que enseñarle respeto a nuestros hijos, para sus padres. Y nosotros tenemos que enseñarles, a respetarlos también en nuestras acciones. Entonces, si nosotros mismas no los respetamos, por ejemplo, esta señora que a lo mejor pues en su debilidad o en quién sabe cómo haya sido su separación o que haya vivido, este, le transmitió esa amargura a su hijo, en lugar de decirle, ¿sabes qué, hijo? Mira, a lo mejor tu papá se equivocó, pero Dios puede trabajar en él y punto. O sea, se acabó, o sea, no vamos a hablar más. Sí, y ya. Este, y entonces, bueno, es aprender a manejar eso, a no transmitir a nuestros hijos odio o rencor o algo así hacia la figura paterna. Y es algo muy bueno que aprendamos, al contrario, a enseñarlos a afirmar y a respetar, porque al final de cuentas, el mandato para nuestros hijos es que honren a sus padres, pero si nosotros mismos no contribuimos, también estamos fallando nosotras como madres en que no los respeten. Entonces tenemos que empezar nosotros a respetarlos. Y yo le decía a este joven, ¿sabes qué? Le dije yo, a ti Dios te pide que lo honres, ni nunca dice en la Biblia si tu papá es bueno, si tu papá estuvo a tu lado. La Biblia nada más dice, honralo. Y la forma que tú lo puedes honrar, le digo, es no expresándote mal. No importa, o sea, si él hizo daño, mira, está bien. Si es un mal hombre, está bien, no estés cerca de él. Pero no tienes por qué llenar de amargura tu corazón. Y entonces le decía yo, y en caso de tu mami, le digo yo creo que a nosotros, a las mujeres, la Biblia nos pide que respetemos a los hombres. Aun cuando fueron malos, una forma de respetarlos simplemente es, pues no, si no
tengo nada bueno que decir él, entonces no hablo, no digo nada, es mejor que estar diciendo o sacando puro veneno de nuestra boca, ¿sí? Porque nosotros podemos con una palabra edificar o podemos destruir, ¿sí? Entonces, si no vamos a edificar, pues mejor no hables, ¿sí? Porque dañas el corazón de otros. Entonces, ese es uno, es otro. Y luego Moody continúa y dice, busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. Y Moody dice, esa es mi madre. Evalúa un campo y lo compra y con sus propias manos planta una viña. Ciñe su cintura con firmeza y esfuerza sus brazos. Comprueba que le va bien en el negocio y no se apaga su lámpara en la noche. La lámpara de la viuda Moody había estado encendida durante 54 años en aquella única recámara. Dice, le construimos un cuarto para ella, para que estuviera más cómoda, pero casi nunca lo usaba. Había solo una habitación en la que ella quería estar. Sus hijos habían nacido ahí y su primer dolor llegó ahí y ahí fue donde Dios la encontró. Ese es el lugar donde ella le gustaba estar, donde a sus hijos les gustaba encontrarla y donde ella se esforzaba, trabajaba y lloraba. Dice, sus manos extiende al pobre y tiende sus manos al necesitado. Algo característico de mi madre es que nunca rechazó a un pobre que llegara a pedir a nuestra casa. Y luego ya pone el ejemplo este que les digo, del pedazo de pan. Dice, una vez llegó un pobre a nuestra casa y no teníamos nada más que un trozo de pan. Alguien tocó a nuestra puerta y estaba hambriento. Ella nos dijo, a ver, hijos, les corto las rebanadas un poco más delgadas para poder compartirle algo a esta persona. Y todos votamos que sí. Así es como ella nos enseñó. Se fijan que enseñamos mucho con el ejemplo también, porque ya ellos dijeron, sí, mamá. Lo dice, no teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Ella dejaba entrar a la casa a los hijos de los vecinos, aunque metiera nieve con sus zapatos. Y cuando iba a haber una fiesta, ella decía, ¿quién se va a quedar conmigo? Voy a estar sola, ¿por qué no le dicen a todos que vengan a casa? De esa manera los mantenía a todos en su casa y sabía dónde estaban todos sus hijos. La puerta nunca se cerraba con llave hasta que supiera dónde hasta que supiera que todos estaban en cama, seguros en casa. Para ella, para ella no había nada que fuera demasiado difícil cuando se trataba de proteger a sus hijos. Esta es otra enseñanza bien importante. Fíjense, nuestros hijos van a querer convivir con otras personas, eso es obvio y no lo podemos evitar. Pero ella era bien lista, hay que ser bien listas. Ella decía, bueno, si yo los dejo irse, yo no sé para dónde van a agarrar cada quien, son 9 hijos, imagínense, a lo mejor uno se iba con uno y otro para allá y así, y para andarlos correteando y saber dónde andan todos. Entonces ella decía, pues mejor tráiganse a sus amigos aquí y hacemos la fiesta aquí. Dice, y aunque metieran nieve en la casa y hicieran un tiradero, aquí donde yo los pueda ver, donde yo los pueda cuidar. ¿Se fijan? Era una mujer inteligente, o sea, decía, bueno, yo no puedo estar en todas partes con mis 9 hijos, pero sí puedo hacer que ellos estén conmigo, o sea, en ese tiempo que todavía estaban más pequeños, ¿no? Entonces ella era bien inteligente, entonces hay que aprender a ser como muy, inteligentes o muy astutas para poder, proveer ese cuidado a nuestros hijos, como en el caso de ella era para cuidarlos, ¿sí? Donde ella los pudiera ver. Entonces, esa es otra enseñanza que nos deja, el saber dónde está, el que busquemos formas de que nuestros hijos se sientan que sí tienen libertad de poder estar con sus amigos, de convivir y todo eso, pero al mismo tiempo donde nosotros podamos estar pendientes de ellos, de saber qué están haciendo, con quién están, si están, porque a veces los hijos pueden ser muy inocentes, también no estoy diciendo que a lo mejor se van porque quieren hacer algo malo, pero a veces es bien fácil que sean jalados, ¿no? De las cosas malas o que a lo mejor entren en conversaciones malas o que les ofrezcan algo, no sé. O sea, mientras más van creciendo, más se exponen a ese tipo de cosas. Y entonces ella era muy sabia al tomar decisiones de cómo, él decía, a lo mejor era más trabajo para ella, imagínense, o sea, son 9 niños los míos y luego a meter más niños a la casa y el tiradero que van a hacer, imagínense. Pero ella decía, no es un sacrificio demasiado grande si yo puedo estar cuidando a mis hijos. O sea, es un sacrificio que estoy dispuesta a hacer, ¿sí? Y es importante, o sea, ¿qué sacrificio nosotros estamos dispuestas a hacer para proteger la integridad
de nuestros hijos y no nada más una integridad física, porque claro que ahora hay muchas situaciones, ¿no? Sino también mental, o sea, ¿qué les está entrando en la cabeza a estos niños cuando van con otros muchachos, ¿no? Entonces es para proteger. Es otra cosa que podemos aprender de ella, por eso les digo, me gusta mucho porque es muy práctica, como que el hecho de ser viuda la tuvo que hacer pensar mucho en cómo le voy a hacer para cuidar de estos muchachos, ¿sí? Ahora sí, voy a hablarles un poquito de Moody porque ya hablé de todo lo que hizo Betsy. Así fue ella, fue muy trabajadora y muy práctica en su fe, una fe viva. Entonces dice aquí que desde pequeño, Dwight Moody fue un niño muy travieso y muy testarudo. Dice que aunque recibió un poco de educación, pues se vio obligado a contribuir para ayudar a su familia y a menudo con un trabajo pesado y agotador porque pues no tenía muchos estudios, entonces los trabajos que podía conseguir pues eran trabajos de mucho, pues mucho cansancio físico o esfuerzo físico pues. Dice que a veces eran cosas que podía hacer en su casa y otras eran ocasiones que tenía que dejar la casa y trasladarse a otro trabajo o a un lugar donde le pudieran dar trabajo. Y dice que casi todo lo que ganaba se lo entregaba a su mamá para ayudarle con los gastos familiares. O sea, también fíjense, es enseñarle a nuestros hijos responsabilidad. A lo mejor él se vio obligado por las circunstancias, pero aun si nuestros hijos no están obligados y nosotros tenemos sustento, el hecho de que si ellos están trabajando y de repente te den algo para tu casa, eso es muy bueno también, enseñarles responsabilidad y que ellos pueden contribuir también. Entonces, a mí me ha pasado, el niño le gusta ahorrar, tiene su alcancía aquí atrás, y él junta, y a veces sí nos quedamos de que, pues no que sin dinero, pero sin cambio, nos ha pasado, y para comprar el agua, el garrafón del agua, pues se necesita cambio. Entonces, a veces decimos, ay, no hay dinero para el agua. Y el niño, yo le doy muchas gracias a Dios porque él ha aprendido a desprenderse de sus ahorros. De repente, como tiene tapita la alcancía por abajo, va y saca y dice, no, pues yo les doy para el agua porque sé que es para la leche de mía. Entonces, les digo yo, pues ya aprendió algo, o sea, que él puede aportar, aunque es un dinero que nosotros le damos, pero ya al tenerlo él podría decir, no, pues es mío, es mi ahorro, pero no. Y él ha hecho detallitos así que yo digo, él está aprendiendo. Entonces es enseñarle a nuestros hijos también eso. Y dice aquí que Moody en 1854, mientras estaba cortando leña con su hermano, decidió que ya no quería trabajar en eso y que se iría a la ciudad a hacer una fortuna. O sea, él quería ser rico. Dice, ya no quiero estar cansándome tanto, o sea, trabajo como burro, ¿no? Así como la expresión que lo usamos. Pues porque era un trabajo pesado, estar cortando leña, imagínense. No creo que en ese tiempo existieran las sierras eléctricas como ahora, pues era con el hacha. Entonces dice ahí que quería ganar $100,000. Y dice, en Boston un tío fue amable con él y le dio trabajo en una zapatería. Y dice que aunque le fue bien en ese trabajo, se sentía muy solo. O sea, si todo el tiempo había vivido con su mamá y sus 8 hermanos, pues estar solo en una ciudad aparte, pues como que se empezó a sentir solo. Y dice que así que trató de unirse a una iglesia. Sin embargo, dice que no le permitieron, o sea, también qué feo a veces también. Bueno, Dios sabe por qué. Pero bueno, dice que no le permitieron y lo rechazaron porque no aprobó un examen muy sencillo de conocimiento teológico. Bueno, ese examen sencillo es como cuando te hacen, no sé, cada iglesia se maneja diferente, pero es una iglesia de la membresía, o sea, para que tú te hagas miembro de una iglesia. Entonces, ese examen es que tú te sepas, ahora sí como lo del catecismo, las doctrinas básicas o más sencillas, o sea, que sepas cómo fue tu salvación y cosas así bien sencillas, o sea, por qué eres salvo, eh, que el infierno existe y todo eso. Y él sí sabía, o sea, su mamá le había enseñado, pero él, por su calidad de estudio, o sea, que nada más tenía hasta quinto grado de primaria, él no supo explicar cómo había sido su salvación, o sea, él no supo explicar su salvación, ese es el punto. Y yo aprendí con esta biografía que a veces, hermanos, nosotros no sabemos explicar algunas cosas o eventos de nuestra vida, pero estamos 100% seguros que Dios obró y no tenemos por qué nosotros juzgar a la persona si no sabe explicar exactamente qué, pero sabe que Dios estuvo ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque este hombre llegó a convertirse en o sea, Dios lo usó de una manera impresionante, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Dice aquí que, total, no le lo rechazaron por eso, porque no aprobó ese examen. Y dice que de todas maneras él iba, o sea, no como ya un miembro que pudiera integrarse al trabajo, pero que sí él iba a los cultos, aunque se le hacían muy pesados, porque pues no tenía todo ese conocimiento. Yo creo que muchas veces cuando empezamos a ir a la iglesia y no traemos todo como el lenguaje que se usa,
y que a lo mejor hay cosas que no entendemos, pues de pronto sí puede parecer pesado, pero no se desesperen, o sea, tampoco vamos a hacer las cosas más ligeras nada más, pues no, o sea, yo creo que es agarrar cada uno de nosotros cuando vemos que llega alguien nuevo, tomarlo de la mano, es una forma de decirlo, y como acompañarlo, o sea, decirle qué entendiste, qué te gustó de la predicación, o qué te gustó de la clase, o qué canto te gustó, qué decía ese canto que te llegó, o qué te gustó de la alabanza. Es como irlos encaminando, y eso es algo muy importante que aprendamos a hacer nosotros, o sea, este, hablar de lo que hacemos en la iglesia para que sea cotidiano, que no sea algo como, ay, nomás para los que saben, sino que sea algo de la vida. Sí, entonces dice aquí que aunque a él le parecía muy pesado, le fue muy bien en la escuela dominical con las enseñanzas de su maestro. O sea, por eso les digo qué importante es que cada uno cumple una función en la iglesia. Edward Kimball se llama el maestro. Entonces dice, a lo mejor a él se le hacían pesados los cultos, pero su maestro fue muy, compasivo al dedicarle tiempo especial a él, o sea, al enseñarle con paciencia y todo eso. Y dice que una mañana Kimball, el maestro de escuela dominical, decidió hablar con Moody sobre la salud de su alma, o sea, sobre su estado espiritual, para ver, ¿tú estás seguro de tu salvación? ¿Tú ya entendiste el mensaje de Dios, el evangelio? Entonces dice que él sintió esa necesidad de ir a hablar con él, y entonces fue a la zapatería donde trabajaba Moody con su tío y se acercó a él y le empezó a hablar y le empezó a preguntar y luego le habló acerca del amor de Dios, acerca del amor de Cristo hacia él y le dijo cómo, dice, ¿cómo crees que tú debes responder al amor de Cristo o del amor que Cristo quería como respuesta? O sea, ¿cómo vas a amar a Cristo tú? Si él ya te amó, ¿cómo lo vas a amar tú? Y en ese momento dice que ese joven entendió, a lo mejor él todavía no era salvo, había conocido ya, porque su mamá se encargó de estarle transmitiendo fe, o sea, sus enseñanzas, más bien de estarle transmitiendo sus enseñanzas, pero acuérdense que era una mamá muy ocupada porque tenía 9 hijos y trabajaba mucho. Entonces, a lo mejor él todavía no entendía muchas cosas, pero dice que aquí él le quedó claro, o sea, él fue salvo en este momento que este maestro de escuela dominical se tomó el tiempo de ir a visitarlo, o sea, no fue el tiempo de la iglesia nada más, fuera de la iglesia, fuera de los horarios de la iglesia, él dijo, voy a ir a visitar a este muchacho porque me preocupa su estado espiritual. Entonces va, lo visita y empiezan a hablar y entonces dice ahí él recibió la salvación. Y dice que ahora Dwight Lyman Moody, dice, era un cristiano de 19 años de edad y seguía intentando progresar en sus negocios y se reubicó en Chicago para comenzar su carrera como comerciante. Acuérdense que él quería hacerse rico, él quería tener dinero y dice porque ya no quería trabajar tan pesado. Entonces dice que ahí se unió a una iglesia en Plymouth y alquiló una banca y se aseguró de que estuviera llena cada domingo. Déjenles digo cómo es esto. Antes las iglesias sí cobraban, no que ahorita lo vemos mal, pero era como por poder entrar, entonces era algo así. Entonces dice que él llega y dice, pues es que yo quiero trabajar en la iglesia, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Dice, que le dijeron, mira, aquí apenas hay 12 niños y hay 16 maestros, o sea, hay 16 personas que están muy preparadas para dar clases. O sea, si tú quieres ser un maestro o trabajar en la iglesia, consíguete tus discípulos o consíguete tus alumnos o algo, ¿no? Básicamente eso fue, o sea, yo no sé qué tipo de iglesia era más o menos como él empezó, pero fíjese que él dijo, bueno, entonces yo quiero que me aparten una banca completa, porque me voy a proponer llenar una banca. Antes las iglesias en lugar de sillas, pues tenían esas bancas largas. Y entonces dice, yo me voy a proponer llenar una banca, ¿y qué creen? Que sí lo hizo, sí lo hizo. Entonces, a veces, podemos menospreciar lo que Dios puede hacer, ¿no? La gracia que Dios ha derramado en cada vida, porque este era un joven sin estudios y que en su primer intento lo rechazaron porque ni siquiera supo explicar su salvación. Pero miren, dice aquí que, dice, y él se aseguró que cada domingo esa banca estuviera llena, se relacionaba con extraños y los invitaba a ir al culto, y muchos asistían, y poco después él y un amigo comenzaron un centro de predicación en una zona más abandonada de la ciudad, y pronto lograron alcanzar a muchos niños para enseñarles de Jesús. Entonces él empezó, yo veo aquí también que a veces Dios te permite vivir ciertas experiencias para que tú sepas y tengas compasión de las demás personas, porque él vivió lo que era no tener, o sea, él fue un niño huérfano de padre y de bajos recursos. Entonces él se va a estas partes de la ciudad donde hay muchos niños en la misma situación, con necesidad.
de una figura paternal, pero también de alguien que les ofreciera cuidado. Entonces él dice, estos niños son almas que necesitan ser, bueno, que necesitan ser atendidas y llevadas a Cristo. Entonces, él no menospreció el trabajo con niños, o sea, porque muchos a lo mejor quieren, ay, no, la maestra de mujeres o la maestra o con adultos, o no, él dijo, yo me voy por los niños y se fue por los niños. Entonces empezó a trabajar con los niños que estaban en estado de vulnerabilidad. Tanto así, dice que este trabajo de evangelización, dice, sirvió como la base de una nueva iglesia que alcanzó muchísima popularidad. Entonces llegó a ser una iglesia, o sea, llegó el punto que ya no cabían en la iglesia donde él iba. Entonces le dijeron, ¿sabes que ya no caben? ¿Qué hacemos? No, pues hacemos otra iglesia tan simple. Y entonces esa iglesia, él se convirtió el pastor de esa iglesia. Entonces ya se convierte en el pastor de esa iglesia, pero un día sucede un incendio y se quema la iglesia. Y entonces él pues se sintió ese llamado de comenzar una carrera como evangelista itinerante, usado por Dios para traer avivamiento. Entonces, ¿cómo pasó esto? Pues él en un principio no es que quisiera ser evangelista luego, sino que él dijo, bueno, se quemó la iglesia, necesito recursos para volverla a levantar. Entonces se fue, viajó, no me acuerdo si a Nueva York o a dónde, para conseguir como fondos para volver a reconstruir esa iglesia y pues, seguir sirviendo a los niños. Pero cuando él estuvo ahí, él oraba mucho y a través de estas circunstancias de que Dios lo pasó por esta prueba del incendio, este, él, él lo narra como, aquí no viene en este libro, pero cuando hay otro libro donde está la biografía de él más extendida, y él lo narra como un encuentro muy especial con Dios. O sea, dice, yo sentía a Dios de tal forma que yo sentía que daba un paso y flotaba. O sea, era dice, de pronto sentí la mano de Dios encima de mí, como diciéndome, sí, ya yo te voy a respaldar y todo eso, que yo hubo un momento en el que estaba orando y le dije, Señor, ya quita tu mano de mí porque me vas a destruir. O sea, tu presencia es tan fuerte en este momento que yo no me puedo ni mover, o sea, siento que si me muevo algo va a pasar aquí, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia que tuvo Moody. A partir de aquí, o sea, fue cuando su ministerio ¡fum! Creció, o sea, subió, empezó a ser un evangelista, un predicador que iba de diferentes lugares. Y dice él, yo entendí, dice que cuando eres lleno del Espíritu Santo, dice, él te usa de una manera especial porque dice, yo no cambié mi personalidad, o sea, no me volví más elocuente o mejor predicador, ni tampoco me hice más conocedor, porque pues seguía teniendo quinto grado de primaria nada más. Dice, no cambió nada de eso en mí, dice, y es más, dice, yo seguí predicando lo mismo que ya conocía y que había predicado antes, o sea, el mismo mensaje de salvación era el mismo, no cambió. Dice, la único, pero yo entendí que ahora el Espíritu Santo me había tomado y él estaba haciendo esa obra y por eso hubo ese avivamiento. Entonces, como que el avivamiento empieza primero por ti. O sea, si tú quieres producir un cambio en tu familia o en los demás, tiene que empezar contigo. O sea, tienes que rendirte tú y tienes que avivarte tú. Entonces, a mí por eso me impresiona y me gusta tanto esta biografía, porque yo puedo ver esa parte de su mamá, cómo fue ella, y también esta parte de Moody, del hijo. Y entonces dice que él empezó a viajar a muchos lugares en Estados Unidos y por el mundo y predicaba a multitudes y miles, o sea, jalaba muchísima gente, iba a escucharlo. Y también dice que se hizo acompañar de un cantante que también pues era una forma hacían como conciertos y luego ya él predicaba. Y luego ya dice aquí que en 1875 Moody regresó a Northfield a predicar y Betsy decidió asistir a la reunión. Betsy es la mamá, acuérdense. Y el sermón se basó en el Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo que escribió David después de haber pecado, bueno, cuando pide perdón a Dios por su pecado con Betsabé. Y dice que al final del sermón él pidió que se pusieran de pie, o sea, para si alguno había experimentado pues esta contrición de espíritu o arrepentimiento, ¿no? Para que viniera a los pies de Cristo. Y él se sorprendió mucho porque su mamá se puso de pie y dijo, ah, caray, pero dice que sí se cuestionó, bueno, ¿se trata de su conversión? O sea, mi mamá apenas está entendiendo la salvación o simplemente es un despertamiento espiritual. Y dice aquí, pues no lo sabemos, pero parece que Moody, o sea, su hijo, lo interpretó como un despertamiento, o sea, cuando como que otra vez renuevas eso en ti, ese amor por Dios y todo, porque
él siempre había hablado de su mamá como una mujer de mucha fe. Entonces dice, no, mi mamá siempre tuvo mucha fe desde antes, o sea, desde antes que yo me convirtiera en un predicador. Pienso que en este punto ella simplemente tuvo como ese reencuentro otra vez, o sea, cuando te vuelves a viva, no sé si a veces hay tiempos como que nos medio nos apachurramos y nos enfriamos, pero de repente Dios nos aviva otra vez, como que nos da el RCP, así como que y Él nos reaviva otra vez, pues. Entonces yo pienso que Moody lo entendió así. Entonces dice que siempre estuvo en estrecho contacto con su mamá y cuando viajaba siempre le escribía cartas, o sea, le trataba de escribir cartas todos los días buscando también sabiduría y consejo de ella. Y luego aquí voy a leerles algo que él escribe literal, textualmente. Dice, pensaba tanto en mi madre que no puedo expresar ni siquiera la mitad. Ese rostro tan amado. No había sobre la tierra otro rostro más dulce. He estado volviendo a casa durante 50 años y siempre con la misma alegría. Cuando me acercaba a unos kilómetros de la casa, siempre me impacientaba y comenzaba a recorrer de un lado a otro el vagón. Me parecía que el tren nunca iba a llegar. Durante 68 años, ella vivió en esa colina y cada vez que volvía a casa de noche, siempre miraba para ver la luz en la ventana de mi mamá. Entonces, como que era algo que si se fijan, pues él era algo que disfrutaba poder ir a ver a su mamá. Entonces, bueno, dice, siempre se sintió en casa, en el hogar de su madre y siguió cuidándola y proveyendo para sus necesidades cuando ella envejeció. O sea, también pues ahí está, ¿verdad? El resultado de haber hecho bien el trabajo en su infancia. Entonces dice que vivió hasta los 91 años, Betsy, la mamá, hasta los 91 y murió solo 3 años antes de que su hijo, o sea, 3 años después murió Moody. Ella los tuvo muy joven, antes tenían hijos muy jóvenes, entonces él debió haber muerto como a los, no sé, 70 y algo, no me puse a checar eso. Y bueno, esta parte, hermanas, es una parte que a mí me conmovió. Yo soy chillona, pero de todas maneras esta parte a mí me conmovió mucho, o sea, independientemente de mi temperamento así chillón. Es una parte que a mí me gusta mucho y es algo que también quiero que se los voy a leer textual y quiero que reflexionemos un poquito aquí. Porque cuando su mamá muere, cuando Betsy muere, la mamá de Moody, él predicó en el funeral. Y entonces algo que él predicó fue esto. Dice, quiero compartir con ustedes un versículo que era su credo. Su credo era muy corto. ¿Saben cuál era? Se los voy a decir. Cuando todo estaba en su contra, este fue su lema. Mi confianza está en mi Dios. Mi confianza está en mi Dios. Otra vez, Jeremías, deja tus huérfanos y tus viudas, yo los criaré. Y cuando los vecinos le decían que repartiera a sus hijos entre sus parientes, ella les contestaba, no lo haré mientras tenga estas dos manos. Ellos le respondían, pues ya sabes bien que una mujer no puede criar a sus hijos, a tantos hijos van a terminar en la cárcel o colgados con la soga al cuello. Ella se esforzó y trabajó muy duro y ninguno de sus hijos terminó en la cárcel y ninguno de nosotros acabó con una soga al cuello. Y si todos tuvieran una madre como esta madre, si el mundo fuera criado con este tipo de madre, no habría necesidad de cárcel. A mí, híjola, cuando yo leí eso, a mí se me rodaban las lágrimas la primera vez que leí esa parte. Él decía esto, aunque a mi mamá le decían que nos repartiera, ella dijo, no lo voy a hacer. Y muchos le decían, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Le decían, tus hijos van a terminar en la cárcel o con la soga al cuello, porque antes una forma de pena de muerte, pues era eso, que los colgaban. Entonces era como que se van a convertir en maleantes. Y ella dijo, no lo voy a hacer. Y entonces lo que dice Moody, dice, ninguno de nosotros, que eran 9 hijos, ninguno terminó en la cárcel y ninguno terminó con la soga al cuello. Déjenme ver aquí. A ver, permítanme tantito, ¿sí? Ya. Entonces dice que ninguno terminó con la soga al cuello. Y algo que yo les digo que es como para reflexionar. No estoy diciendo que toda la culpa recaiga sobre nosotros, para nada. Pero sí estoy diciendo, piensen ustedes cuántas personas hay ahorita en las cárceles. Piensen ustedes por qué tiene que haber centros de, ¿cómo se dice?
para los adolescentes, pues, o sea, que no pueden ir a la cárcel porque son menores de edad. Se me fue el nombre ahorita, se me fue. Pero bueno, yo hubo un tiempo que apoyé un ministerio que iba a visitar a los jóvenes. Correccionales. Pero, ándale, gracias, la correccional de menores. Hubo un tiempo que estuvimos yendo a la correccional de menores y a mí se me hizo tan increíble porque no es tan distante, o sea, uno pensaría, no, pues son jóvenes que uno ni se imagina. Yo trabajaba en una imprenta en ese tiempo que estaba en ese ministerio y en esa imprenta trabajaban muchos muchachitos repartidores de volantes. Entonces, cuando ellos terminaban su jornada de repartir sus volantes, iban conmigo y yo les pagaba. Y platicaba con ellos en lo que estaban haciendo la fila ahí para pagarles y todo. Y había dos de ellos que los conocí muy de cerca porque pues eran bien platicadores así. Y un día me enseñó un celular y lo le dije, ay, ¿ese dónde lo sacaste? Era un apodo que tenía, no voy a decir aquí porque capaz que lo quemo, pero era un apodo que tenía el muchacho. ¿De dónde sacaste este? Le dije, pues yo me quedé, pues se lo tuvieron que haber regalado, no creo que con lo que gana aquí, ¿no? Y él dice, no, mira, bien fácil, te vas al bachi y luego te bajas y le preguntas a uno de los chavitos ahí que sí qué hora es y van a sacar su celular. Y cuando sacan el celular, se les pegas en el estómago y sales corriendo. O sea, me contó que le robó el celular a un joven de un bachiller. Entonces yo así como, ¿cómo se te ocurre? Le digo, no, y no. Total que él me contó eso. Después yo estaba en ese ministerio de correccional de menores y no me van a creer, a dos de esos muchachos que trabajaban ahí, los vi ahí en la correccional. Y luego cuando me vieron se les cayó la cara de vergüenza, así como que me recordaron que yo era la imprenta y luego después los veo ahí y ellos así como que, ay, o sea, no hallaban dónde meterse. Y luego les digo, yo, ¿qué pasó? Les digo, y todo eso. Y uno de ellos me dice, no, pues es que pues andaba drogado y se metió a robar una papelería y pues lo encontraron. Y ya, pues y el otro yo creo haciendo alguna otra vagancia. Entonces, yo digo, no estoy diciendo que es culpa de las mamás, porque obviamente la crianza de los hijos es de los dos, pero si una mujer que tuvo 9 hijos y estaba en circunstancias bien difíciles y bien vulnerables, pudo criar tan bien a sus hijos y sin que ninguno de ellos fuera a parar en una situación así, yo creo que eso no es misión imposible ahora. Algo estamos haciendo mal como para que eso no esté corregido. O sea, si hay tantos muchachitos ahí, si hay tanta gente en la cárcel, algo está funcionando mal ahorita en nuestra sociedad. Entonces es como para que reflexionen, si quieren, ahorita me dicen sus reflexiones. Y dice, bueno, continúa Moody, es como casi la predicación del funeral de su mamá, dice, este libro, un librito pequeño de devocionales, y la Biblia fueron todos los libros que tuvo en esos días y cada mañana nos levantaba para leernos algo de este libro. O sea, Betsy, les digo, era intencional. O sea, dice, cada mañana nos levantaba para leer algo. Dice, por todo el libro hay líneas subrayadas y notas y los domingos siempre nos llevaba a la escuela dominical. No se discutía si íbamos a asistir o no. Toda la familia iba a la iglesia. Y lo dice, creo que ella es uno de los seres más nobles que he conocido en este mundo. Dice, era veraz como la luz del sol. Esa mujer nunca me engañó. Y lo dice, hoy es un día de regocijo y no de tristeza. Terminó sus días sin dolor, sin luchas, como cuando una persona simplemente se queda dormida. Y ahora vamos a depositar su cuerpo en espera de su venida en el poder de la resurrección. Cuando la vuelva a ver en esa mañana, va a tener un cuerpo glorificado. El cuerpo de Moisés en el monte de la transfiguración fue un cuerpo mejor que el que Dios sepultó en Pisga. Cuando veamos a Elías, veremos que tiene un cuerpo glorificado, que esta querida madre nuestra, cuando la volvamos a ver, tendrá un cuerpo glorificado, o sea, ya un cuerpo que no es afectado por el pecado ni por las cosas que suceden en esta tierra. Dice, cuando terminó de hablar, se acercó al féretro de su madre y dijo, Dios te bendiga, madre, te seguimos amando. La muerte no ha logrado separarnos, solo ha incrementado nuestro amor por ti. Y después agradeció a Dios por haberle provisto una madre tan piadosa. Entonces ya aquí termina la reseña de ellos dos. Entonces les digo, ay, me encanta esta, o sea, es un testimonio que me gusta tanto. Y bueno, ya como para reflexionar, nos dice aquí, este es un ejemplo de una madre que simplemente trabajó mucho, pues era una mamá muy trabajadora,
Trabajó muy duro e hizo lo que había que hacer para suplir las necesidades de su familia y para mantenerlos juntos a todos. Dice, Betsy estaba completamente dedicada a sus hijos y aunque los llevaba a la iglesia y les enseñaba la Biblia, parece que la mayor parte del tiempo la pasaba simplemente trabajando. Entonces, ¿cómo si ella pasaba tanto tiempo trabajando, cómo sus hijos crecieron para ser unos hijos de Dios que fueron tan impactantes en la historia? Entonces, yo digo que tiene que ver con esa clase de fe viva, una fe que se modela. ¿Por qué? Porque ella decía, bueno, no tengo mucho tiempo para pasar con ellos porque tengo impuesta la necesidad de trabajar. Entonces, cuando estaba con ellos, todo era práctico. O sea, viene alguien a pedir pan, pues a ver, ¿qué nos enseña Dios? Pues compartimos, ¿no? En las mañanas, antes de irme al trabajo y que ustedes se van a la escuela, nos ponemos a leer. Y entonces eran cosas prácticas que ella hacía, o sea, aprendió a hacer, les decía, era una mujer que tuvo que ser muy inteligente, muy astuta, o en el buen sentido, ¿verdad? Para saber cómo cuidar a sus hijos en medio de todo lo que sucedía a su alrededor. Dice, ella fue fiel en llevar a sus hijos a la iglesia y modelar una vida de sacrificios. Es eso, modelar el ejemplo. Y Dios fue fiel en salvar a su hijo y convertirlo en un gran evangelista que tuvo un tremendo impacto en el reino. Dice, su fidelidad sencilla al asistir a la iglesia y su amor entregado dieron como resultado un efecto enorme en Moody y por ende en la fe cristiana de su época. Dice, no hay forma de saber la manera en que todavía seguirán esos efectos en el cristianismo actual. ¿Por qué? Porque Moody fundó unos institutos, unas escuelas, tanto para niñas, eso fue muy revolucionario, por cierto, porque en ese tiempo la educación para las niñas no había mucho. Entonces, Moody fundó esas escuelas, y hasta la fecha todavía existen, o sea, esos son como seminarios donde se preparan los pastores. Y existen todavía, o sea, con los mismos principios que los fundó Moody, por eso dice, no hay forma que podamos saber el impacto que tuvo esa vida, porque hasta la fecha sigue todavía, o sea, nosotros estamos hablando de él. Entonces, bueno, dice que esta historia de Betsy desafía a las mamás a vivir realmente como si confiáramos en Dios. Me dio risa cuando dije, ¿cómo si confiar? No, hay que vivir confiando en Dios. Por eso les decía, yo le hubiera puesto el título de fe en lugar de madre trabajadora, ¿no? Entonces, porque era lo que ella decía, mi confianza está en Dios, mi confianza está en Dios. Y lo dice, se demostró de manera muy real en la vida de Moody, pues él vio la determinación de su madre de creer que Dios proveería para su familia, incluso cuando solo les quedaba la mitad de una hogaza de pan. O sea, como que eso nunca se le olvidó a él. Entonces ya vienen las preguntas de reflexión. Dice aquí, con todas sus luchas y sus tribulaciones, Betsy fue fiel en llevar a sus hijos a la iglesia. ¿Hay algo que te impide seguir asistiendo fielmente a la iglesia? O sea, ahorita diríamos pandemia, pero no. Pero hay otras formas de seguir haciendo iglesia. Tenemos que entender que la iglesia no es el edificio, ¿sí? Igual ahorita ya gracias a Dios ya algunos ya se pueden reunir. Pero bueno, dice, ¿qué pasos concretos puedes dar para asegurarte de que tú y tus hijos asistan a la iglesia con regularidad? Miren, aquí voy a pausar, a dejar ya lo de la